porque a pesar de que está en una situación difícil, Pablo está predicando el Evangelio, está haciendo lo que su Señor le ha mandado hacer. Cuando Pablo iba en el barco, como un preso, me imagino que pensaba que ¿qué iba a hacer él como preso allá, verdad? Él no sabe el futuro, pero el Señor le había dicho: yo te he enviado a Roma para que prediques el Evangelio, para que seas testigo así como has sido testigo en Jerusalén. Y el Señor lo estaba enviando. Una situación, al parecer, un poco difícil, ser un preso, entrar como preso a Roma, pero Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, siguiendo el plan de Dios. Quizás en estos tiempos estamos viviendo muy rápido, corriendo de un lado para otro. Y nosotros los creyentes estamos como perdiendo un poco el sentido porque somos cristianos. Estamos sumidos en las cosas de este mundo. Y no porque estemos pecando, sino porque estamos andando con el mundo. Estamos trabajando, estamos afanados por los estudios, estamos afanados por muchas cosas. Y a veces los intereses de cada uno son diferentes. Unos quieren llegar a ser profesionales, otros crecer en sus negocios, otros pues hacerse un nombre. Cada uno está buscando su propio beneficio. Pero no debemos olvidar que hemos experimentado en la iglesia o en la relación con Cristo consuelo. Cada uno ha experimentado consuelo al venir a los pies de Cristo. Hemos sido consolados, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en dolor, en tristeza, pero Él nos ha levantado, nos ha perdonado. Hemos experimentado su misericordia. Misericordia y perdón que no merecíamos, pero Él, con su grande amor, nos alcanzó. También comenzamos a experimentar la comunión con el Espíritu Santo. Ya es algo especial. Él nos consuela, nos guía, nos habla, nos dirige. Eso es algo muy especial que cada creyente tiene. Cada uno de nosotros ha experimentado eso. Y también experimentamos comunión entre nosotros, entre los hermanos. Hemos experimentado amor de Cristo entre los hermanos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, quizás las diferentes personas que están en la iglesia son unos extraños para nosotros, pero a través de ellos hemos experimentado el amor de Dios. Y eso es interesante porque es algo espiritual. Ellos nos dieron la bienvenida, nos abrieron sus brazos, expresaron su amor a un perfecto extraño, como cuando yo llegué a esta iglesia. Pero pude experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo a través de esa bienvenida calurosa que los hermanos nos dieron. Si olvidamos de dónde vinimos antes de conocer a Cristo y en dónde el Señor nos ha puesto, si lo olvidamos, comenzamos a tener una actitud de separación. La iglesia como un ente, como algo vivo, pues es vivo porque la formamos cada uno de nosotros. Somos la iglesia. Somos los salvos en Cristo Jesús los que formamos la iglesia. Y somos también los que edificamos el cuerpo de Cristo. A veces, pues la vemos un poco imperfecta. Nosotros la vemos imperfecta. La criticamos a la iglesia, a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos vio Jesús? ¿Cuál es la mirada de Jesús para su iglesia? En Efesios 5:27, Jesús la vio
como alguien por quien dar la vida. Él dice que se la presentó. ¿Cómo? Vamos a leer para no inventar. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, Jesús se la presenta a sí mismo gloriosa, que no tuviese ni arruga, no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese somos nosotros, la iglesia, así nos ve Cristo. Pero a veces nosotros tenemos una visión dura contra la iglesia, difícil. Pero Él murió por nosotros, por lo que Él veía en nosotros. Y a veces esa visión que tenemos de la iglesia nos hace comportarnos, como les digo, de una manera que nos separamos. Pero hoy en Efesios 2, Pablo nos dice en ese primer versículo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, eso lo hemos experimentado. Si algún consuelo de amor, eso lo hemos experimentado. Filipenses 2, perdón. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Todo eso lo hemos experimentado cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pablo hoy nos quiere enseñar tres cosas, tres fortalezas que van a edificar nuestra iglesia, que van a fortalecer nuestra iglesia. Claramente ahí en su bosquejo están. La primera es la unidad. La unidad. La segunda es la humildad. Y la tercera es el servicio o ser solícitos. Y en estos tres versículos Pablo nos va a enseñar que estos elementos son importantes practicarlos para olvidarnos de lo que el mundo puede hacer en nuestra mente. Y siempre que hablo de esto me recuerda a la parábola del sembrador, que dice que la semilla se ahogó porque creció con la maleza, y dice que eso representaba los afanes de este tiempo y las riquezas de este mundo. Y la semilla se ahoga en los afanes y en las riquezas de este mundo. Que la iglesia no sea ahogada, que el mensaje de salvación no sea ahogado por los afanes y las riquezas de este mundo. Así que experimentemos unidad, humildad y servicio entre nosotros. Vamos a empezar allí en la unidad. Versículo 2, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Quizá 4 términos para decir lo mismo: unidad, sintiendo lo mismo, como cuerpo. Pablo representaba también la iglesia como un cuerpo. En el cuerpo cada miembro es parte del todo. ¿Sí? Los doctores allá. El cuerpo y cada una de sus partes no son independientes, no son individuales. Cada una de las partes cumple una función importante en el cuerpo y colaboran para la preservación. Cada parte del cuerpo está puesta en el cuerpo para preservarlo y para construir el cuerpo también. Somos parte de un edificio, el cuerpo como el cuerpo de Cristo. No somos la cabeza, somos solo el cuerpo. Pero cada uno tiene una parte muy importante. Cada uno de ustedes tiene un lugar en esta iglesia. Cada uno de ustedes tiene algo que el Señor les dio a ustedes para edificar el cuerpo de Cristo. Si Dios los puso aquí, es porque son importantes aquí. Pero bueno, puede ser, no en el cuerpo pasa esto, pero puede ser que un miembro de la iglesia se quede sin prestar el servicio que es necesario en la iglesia, porque está en otra cosa. Así que Pablo nos pide que tengamos un sentido de lo mismo, un sentir lo mismo,
Leamos 1 Corintios 12, que habla del cuerpo. 1 Corintios 12. ¿Cómo tenemos un mismo sentir? Así como en el cuerpo. 1 Corintios 12, del 24 y 27. Lo tienen en su bosquejo. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba honor, para que no haya discordia, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Considérese miembro del cuerpo de Cristo. Aparte de eso, somos miembros de esta iglesia local, pero somos miembros del cuerpo de Cristo, que no es solamente esta iglesia local, es la iglesia mundial de todos los hombres y mujeres salvos. Ayer estábamos en una presentación de unas aplicaciones cristianas y nos decían que de cristianos solo hay 2.000 millones. Si hay 2.000 millones de cristianos o de personas que profesan el cristianismo en el mundo y somos 7.000 millones, entonces 5.000 millones no conocen a Cristo. Pero de esos 2.000 millones, ¿quiénes son esos 2.000 millones de hombres y mujeres? La iglesia del Cordero. Esos somos nosotros. Y somos parte de ese cuerpo. Pero aquí localmente Dios tiene un ejército aquí para hacer su función. Todos debemos tener ese mismo sentir. Somos parte del cuerpo. Y si soy parte del cuerpo, debo tener ese mismo sentido. También tengo que tener el mismo amor. Ese amor que no lo traemos de naturaleza, básicamente no lo traemos con nosotros porque no amamos, sino nos amamos solamente a nosotros mismos. Nos los da el Señor Jesucristo. Nuestro amor en primer lugar es con el Padre. Como dice, bueno, el versículo está allá atrás, ¿verdad? Pero ¿a quién debemos amar en primer lugar? Según Mateo 23:37, a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Ahí es donde debe estar nuestro amor en primer lugar. No en otras cosas del mundo, no en los afanes de este mundo. Ahí no debe estar nuestro amor, sino en el Señor. Pero también el Señor Jesucristo ahí mismo en Mateo 22 nos recuerda en dónde también debe estar nuestro amor. Dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él dice que en eso cumplimos toda la ley y los profetas. Debemos amar a nuestro prójimo. Así que debemos tener el mismo amor entre nosotros. ¿Cómo desarrollar eso entre nosotros si estamos afanados? Unánimes, dice Pablo, unánimes. La iglesia del primer siglo es de ejemplo para esto, en la unanimidad. Busquemos Hechos 2. Ya, alguien favorito. Ya fue. La iglesia del primer siglo experimentaron esa unanimidad. Capítulo 2, versículo 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si identificamos allí en primera instancia, estamos hablando de disciplinas interesantes: el estudio, comunión, el partimiento del pan, orar. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Piensen en eso. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Para qué? Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían ellos unanimidad en todo sentido. Ahora, las condiciones de ellos no son iguales que las de ahora, ¿verdad? No podemos decir, vamos a vivir así en esas condiciones. Un día vamos a tener que vivir así. No sé qué día pronto, pero vamos a tener que hacer eso para sobrevivir cuando el anticristo esté por allí haciendo leyes que nos van hostigando cada día más. No sé qué va a hacer. No sé si claro, antes que él actúe totalmente, pero va a venir eso. Estamos en la ruta hacia el mundo preparado para el anticristo. La opresión, por ejemplo, lo que hemos visto de ISIS haciendo sus ataques y las matanzas a los cristianos, eso es una opresión. O eres o no eres. Eso es poca cosa para cuando el anticristo esté gobernando. Pero nosotros, como hoy somos unánimes, perseveramos en la palabra, todos estamos de acuerdo en el mismo sentir, en la doctrina. Una ley, la ley de educación, ha separado un poco al pueblo de Cristo. Unos están a favor, otros están en contra. Una ley que no tiene nada que ver con nuestra función, con nuestro propósito de ganar al mundo. Y es una ley del mundo nos está separando, nos está poniendo en contra. ¿Por qué? Porque la doctrina no está siendo enseñada igual en todos los lugares. Pero aquí dice que debemos permanecer unánimes, todos en un mismo conocimiento, unánimes en vivir juntos, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que debemos sentir cada uno? Concordia, vivir en armonía. Ahí mismo en Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay concordia, hay armonía de propósito. Hoy estamos luchando en sostener a una misionera en el campo, ¿verdad? A una obrera, ¿no dice la palabra misionera? Acuérdenla. Una obrera en el campo. Una obrera, porque es mejor obrera, es lo que es verdad. Es un obrero, una persona que va a trabajar, no va a pasear, va a trabajar con el Señor, va a ser colaboradora con el Señor. Pero tenemos que ser todos de un mismo sentir para sostener a esta obrera. Todos tenemos que tener un mismo espíritu de lo que estamos haciendo como iglesia. No es la primera y no va a ser la última, pero tenemos que ser de un mismo sentir. Tenemos que vivir en concordia y armonía. Pablo nos insta a tener unidad en el cuerpo. Unidad que no es fácil tenerla. No estamos hablando de que estemos solamente de acuerdo. Hay una unidad de pensamiento, hay una unidad de propósito. Hay una unidad de dirección. Si estudian los libros del Antiguo Testamento, cada vez que los líderes se movían, un Moisés se movía, un Josué se movía, y todo el pueblo iba con ellos. Y les decían: si tú estás con Dios, nosotros vamos a obedecerte y vamos a seguirte. Unidad. Porque si no hubiese unidad en el cuerpo de Israel, perdían cada batalla. Si cada general iba por su lado haciendo la estrategia que mejor le parecía, ¿cómo iban a conquistar? No puede estar un reino dividido. La unidad es importante en medio de nosotros.
Y unidad en todo sentido, bíblico, doctrinal, de pensamiento, de corazón, porque tenemos que tener ese mismo amor unos por los otros. Y en segundo lugar, Pablo nos habla de la humildad. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo primero que nos dice es algo un poco negativo, dice: no hagamos obras para nuestra gloria. Nada que hagamos aquí en medio de nosotros debe ser para mi beneficio, para sacar provecho. Nada debe ser para mi gloria, porque si buscamos, el lunes y martes estábamos aprendiendo del Espíritu Santo en un retiro que tuvieron los jóvenes de los GUNA, y nos hablaban del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sentir del Espíritu Santo? ¿Cuál es su propósito en medio de nosotros? Nos preguntamos, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? Vino a enseñarnos, a guiarnos, a consolarnos, pero principalmente vino a glorificar a Jesucristo. Si nosotros somos personas, cristianos llenos del Espíritu Santo, ¿a quién debemos glorificar? A Jesucristo. Así que la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros debe ser glorificar a Cristo en todo y nunca glorificarnos a nosotros mismos. En nada que hagamos debe haber gloria para nosotros, porque el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Esa es la manifestación correcta de la llenura del Espíritu Santo. Glorificar a Dios y no a nosotros mismos. En nada que hagamos. No debemos buscar nuestra gloria. Busquemos Juan 16, 13 y 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, glorificar a Jesucristo. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, glorificaremos a Jesucristo en todo lo que hagamos como iglesia. Ese debe ser el sentido. Glorificar a Jesucristo y por medio de Él al Padre. Así que es necesario que nada hagamos por contienda, sino con humildad. La humildad entonces es necesaria para la unidad. La humildad es necesaria para la unidad. Si no vemos a los demás como personas a quienes servir, amar y dar la vida, no habrá unidad entre nosotros. En Romanos 12 también, hablando parte del cuerpo, Romanos 12, 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debe haber un trato entre nosotros especial. Pablo dice: poniendo a los demás como superiores a mí. Y de pronto puede haber la pregunta: uy, ¿cómo puedo poner a alguien que está sentado y no haciendo nada como superior a mí? Podría venir esa pregunta. No puede ser que yo le sirva a uno que está sentado allí haciendo nada. Pero porque le amo y porque Cristo murió por él, entonces yo debo conducirlo a él. Entonces yo debo ser su guía. Yo debo motivarlo.
tomarlo y llevarlo, vamos a hacer la obra del Señor. No debo verlo como alguien que no sirve, sino como alguien a quien yo me pueda derramar en él. Y eso es un nuevo creyente. Cuando llegamos acá, pues alguien nos agarró y comenzó a guiarnos, a llevarnos, a movernos, a enseñarnos. Ese alguien se dedicó y se derramó en mí para que yo pudiera entonces hacer lo mismo que él. Esa es la única forma. Él humildemente dio todo su conocimiento y todo su servicio a mí. Yo no lo merecía, pero él me lo dio, porque él quería multiplicarse en mí. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Si no hay humildad entre nosotros, no hay unidad entre nosotros. Necesitamos ser humildes, ver a los demás como a quienes servir, amar y aún dar la vida por ellos. Es la única manera. ¿Cómo hay unidad en un matrimonio? Esta es la única forma. Que yo vea a mi esposa como carne de mi carne y hueso de mis huesos. Que yo la ame de tal manera que, como si yo estuviera amándome a mí mismo, cuidándome a mí mismo, la amo a ella. Allí debe haber unidad, donde yo me niego a mí mismo por ella. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Se entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros. Así mismo es el vivir. Humildad, él es nuestro ejemplo más grande. El servirnos, podría decirse solícitos. Solícitos es la acción de, con vehemencia, con mucha acción, servir a otros. El servicio entonces va a ser consecuencia de lo dicho anteriormente, el que nos amamos los hermanos por causa de que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y el deseo de nosotros de buscar el bienestar de los demás. Entonces hay servicio, solicitud. Me muevo a servir a otros. No me quedo quieto. Leamos el versículo 4 de Filipenses. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Siempre recuerdo a esto. No mirando por lo mío nada más. ¿Se queda algo aquí? Eso es de alguien, vamos a guardarlo en un lugar seguro. Hay un niño por la calle que no es mi hijo, pero ese niño tengo que cuidarlo. Si su papá está distraído hablando ya, no, él es un distraído, no sé qué le va a pasar a ese niño. No, yo lo voy a cuidar, porque ese niño es parte del cuerpo de Cristo. O sea, mirando las cosas de los demás como si fueran mías, pero no para quedármelas o para usarlas. Diga, esto es de mi hermano, es mío también, así me la tomo. No, así no, en ese sentido no. Sino en que yo voy a cuidar los bienes, la integridad, la salud de mis hermanos. Eso es servirnos. No voy a velar solo por lo mío, voy a comer yo nada más. Yo voy a servir la comida y es para mí nada más. No, voy a pensar quién no comió. Están vendiendo comida, voy a ver si alguien necesita. Si tengo para dar, doy. Estoy velando para servir a otros. Estoy velando por las necesidades de otros. Estoy velando para el cuidado de otros. Solamente porque tengo amor para con ellos. Pero ahora no nos limitemos aquí a las cuatro paredes. ¿Hay amor para los que están afuera de estas cuatro paredes? Jesucristo murió por ellos. Murió por nosotros y por ellos. Entonces, si alguien va a la puerta y pide alguna ayuda, ¿estamos en libertad de ayudar? Hay mucha gente con necesidad allá afuera, pero más que necesidad física, también vemos necesidades espirituales en gran manera. Eso es lo que nos debe impulsar a nosotros a salir de estas cuatro paredes y predicar el evangelio. El amor que Cristo derramó sobre cada una de esas personas, yo debo servir entonces. Y si debo servir algunas de las disciplinas que debo desarrollar en mí, porque no me puedo quedar sentado, debo desarrollar ¿qué disciplinas? La oración, disciplinas.
Debo orar por mis hermanos, debo orar por el mundo, debo orar por mis compañeros de trabajo, debo orar por mis compañeros de la universidad, debo orar por mi vecino que tiene problemas, que no conocen a Cristo. Todas estas personas no conocen a Cristo, debo orar por ellos, para que Dios me dé la oportunidad de conducirlos a Él. La oración es importante, una disciplina importante, son las armas de poner a Dios delante de la batalla. La lectura bíblica. Otra vez hemos leído la Biblia, no por pedazos, sino entera. Debemos conocer todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, para que no haya discordancia en lo que conocemos. Uno dice, bueno, yo conozco un pedazo, y el otro pedazo, entonces hay discusión, porque no se conocen toda la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios. Hablemos lo que sabemos y lo que conocemos, estudiemos la Biblia. ¿Cómo me puedo edificar otra disciplina? Discipularme. Es necesario que yo me discipule. Si yo quiero amar a otra persona y entregarme mi vida y derramarme en otro, debo discipularme. Debo comenzar a crecer en Cristo. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué está aquí en esta iglesia? ¿Se siente cómodo? Pero podemos crecer. Algunos dicen que duele crecer, ¿verdad? Pero podemos crecer en medio del cuerpo de Cristo. Hay aquí en nuestra iglesia herramientas para crecer. Es necesario que nosotros nos incluyamos en esas herramientas. Debo prepararme para convertirme en un maestro. En un maestro. Ahora veamos qué le decía Pablo a Timoteo, que era un discípulo de él, en 1 Timoteo 4, era un discípulo que él había formado. Timoteo era como ver a Pablo, imagínense. Pablo se había multiplicado en Timoteo, pero aún multiplicado le manda una carta y le dice algo interesante. En 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, disciplina, la exhortación y la enseñanza, disciplinas que debemos practicar como cristianos. Porque debo amar a otro y debo estar preparado para amar a otro, para enseñarle el camino de Dios. ¿Quiere usted ser efectivo? ¿Quiere usted ser influyente? Usted puede crecer de tal manera que usted se convierta en un líder de una célula. No se vea como menos. No piense que solo los pastores. El pastor mencionaba 2.5 millones de pastores. Piensen por un momento, 2.5 millones de pastores. 2.5 millones de pastores puede ganar a 5.000 millones de personas. 2.5 millones de pastores pueden ganar a 5.000 millones de personas que son las que no son creyentes. ¿Cómo sería eso? Demasiado trabajo para 2.5 millones de pastores. Ahora, ¿cuántos cristianos eran? 2.000 millones de creyentes. 2.000 millones de creyentes pueden ganar a 5.000 millones de creyentes, de no creyentes. Se ve más lógico. Se ve más posible que hagamos eso. Solo tiene que multiplicarse. Si se dobla 2.000 millones por 2, ¿cuánto da? 4.000 millones. Si cada creyente en el mundo ganase a otro, ganamos más de la mitad del mundo ya. 4.000 millones, somos 7.000 millones. Eso es multiplicación espiritual. Pero la obra no la pueden hacer 2.5 millones de pastores, deben hacerla nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros debe, por lo menos en su vida, haber ganado un alma, haberla discipulado y convertido en un cristiano. No todos se van a salvar, hermanos, no todos se van a salvar. Lo sabemos porque la Biblia nos lo declara, pero nosotros no sabemos quién se va a salvar. Así que debemos echar nuestras redes y predicar el evangelio, ganar y hacer discípulos. Esa es nuestra obra, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, ese es el servirnos. Ahora Pablo entra en un punto donde él quiere dar poder a estas tres disciplinas, podríamos decir, de estas prácticas
la unidad, la humildad y el servicio o el ser solícitos. El sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Bueno, la Biblia lo dice claramente allí. Voy a leer los 3 versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este mismo sentir que hubo en Cristo, dice Pablo, unidad, humillación y servicio, están presentes allí en la cruz del Calvario. ¿A qué renunció Jesucristo? Renunció cuando estaba allá en el cielo. ¿Cómo era? Era Dios, estaba sin pecado, allá no llevaba carga de pecado, ¿verdad? Él era justo. Pero al tomar la forma de siervo, de hombre, cuando vino acá para nosotros, Él renunció a ese estado de santidad y de justicia que Él tenía en los cielos y cargó el pecado de todos nosotros. Él vino a hacer eso, a cargar el pecado de todos nosotros. Busquemos 2 Corintios 5, 21. Cargó el pecado de todos nosotros. Dejó... No podría decir que Jesús estaba cómodo allá, ¿verdad? Pero estaba bien. Estaba bien. Estaba en su ambiente. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús renunció a eso. Hay discusiones de qué fue lo que hizo Jesús. Jesús renunció a tener ese derecho de ser justo, limpio, para llevar sobre él el pecado de nosotros. Él se hizo pecado por usted y por mí. Él se hizo pecado. Tuvo que hacerse pecado para llevar sobre él el pecado de nosotros. Renunció a ser justo, a ser justificado delante del Padre, a ser el Dios justo. Busquemos 1 Corintios 6, 7. ¿Qué debo hacer con esto? 1 Corintios 6, versículo 7 dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que reñimos entre nosotros. Y dice, ya, el hecho de que ustedes como hermanos en Cristo Jesús estén peleando ya es demasiado, dice Pablo. Porque ustedes son hijos de Dios y Jesús murió por cada uno de nosotros y ya se están peleando. Hay pelea entre ustedes. Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Llevó el pecado de nosotros, el pecado de cada uno de nosotros. ¿Podrá usted llevar la falta de su hermano? O sea, perdonarlo pues, perdonarlo, sencillamente perdonarlo. Eso es llevar la falta, el agravio lo llevo pues. Seguro que usted le puede hablar a la otra persona, usted le puede decir muchas cosas, pero usted le puede perdonar. Usted puede pasar por alto su pecado así como Jesús lo hizo por nosotros. Pues Jesús es nuestro ejemplo. Él se despojó de eso para llevar la culpa por nosotros, así que nosotros podemos llevar la carga de otro. En un sentido, lo perdono, me olvido de eso. El Señor Jesús se olvidó de nuestros pecados. En segundo lugar, ¿qué renunció Jesús? A su riqueza. ¿Sería rico el Señor Jesucristo allá en los cielos? Pero más, ¿qué es lo que a usted más le da valor? Usted es rico, ¿verdad? Mucho. Pero si usted no está vivo, de nada vale que sea rico.
tenga posesiones y tenga cosas. Si usted no está vivo y está muerto, usted no tiene nada. La vida es lo que valoramos más. ¿Quién se quiere morir? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere morir. Valoramos mucho la vida y nos cuidamos, y cada vez que nos dicen, bueno, tienes algo que te vas a morir, se cae todo. Ahí se fue todo. ¿Qué riqueza se fue si se fue la vida? No hay nada, no hay riqueza que valga si yo no me voy a morir. Jesús era rico, tenía gran riqueza, Él es millonario. Pero Él puso su vida. Cuando Él vino aquí a la tierra, ¿qué posesión tenía Jesucristo? Pregunten, ¿ninguna? ¿Tenía casa? No. Todo lo pedía prestado. Pedía prestado las cosas. Al burrito lo pidió prestado. El salón para hacer su cena lo pidió prestado. Él no tenía nada, Él no dice que vaya y cómprese. Él renunció a ser rey. La tumba prestada. Nada tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba aquí sin ninguna riqueza, pero Él vivió su pobreza para hacernos a nosotros ricos. Según Corintios 8:9. Él nos hizo ricos a nosotros. Y a veces nosotros tenemos que despreciar nuestra vida. Según Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora busquemos Juan 15:13. ¿Qué pide el Señor que seamos, que demos? Nuestra mayor riqueza. Juan 15:13. Ustedes saben qué les va a pedir el Señor. Nada tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús la puso por nosotros. ¿Podemos nosotros poner la vida por alguien? Eso es unidad. Poner la vida por alguien. ¿Daría usted la vida por alguien, por sus hermanos en Cristo? Para mantener la unidad, yo me llevo la carga. Para mantener la unidad, yo doy la vida por mis hermanos. ¿Qué otra cosa renunció Jesucristo? Renunció a su gloria. Cuando estaba en los cielos, ¿qué hacían los ángeles? Le alababan, lo glorificaban. Es más, tenía reverencia. Los ángeles se cubrían sus rostros y Él recibía reverencia. Estaban postrados delante de Él, alabando su nombre, glorificándolo, exaltándolo. Pero cuando Él vino aquí a la tierra, ¿cómo vivió? ¿Qué hicimos nosotros los hombres con Él? Ni lo respetamos, lo humillamos, lo ultrajamos, lo crucificamos. Él dejó y renunció esa gloria que tenía allá en los cielos. En Juan 17:4, si queremos saber de gloria, Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, en el 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tenía Jesucristo allá en los cielos, y Él dice: voy a dejar esto para servir a los hombres. 1 Corintios 6:20. ¿Qué hacemos nosotros? Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por precio y debemos glorificar al Padre por nuestro cuerpo. No es nuestro cuerpo, es del Padre, Él lo compró por su sangre. Renunciar a nuestro cuerpo, que no es nuestro. Renunciar a nuestra vida, que no es nuestra. Dársela al Señor voluntariamente. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y renunció a su autonomía. Allá en los cielos era Dios y Él creaba y hacía y
lo que él venía y quería y lo hacía, ¿verdad? Allá en los cielos. Pero cuando se hizo hombre, ¿qué podía hacer Jesús? ¿Qué hacía Jesús aquí en la tierra? Solamente obedecer las instrucciones del Padre. Obedecer, ser obediente a las instrucciones del Padre en todo momento. Él siendo Dios, no podía hacer como él bien le parecía. Él siendo Dios tuvo que someter esa libertad que él tenía de crear y de hacer para someterse a la voluntad del Padre. Y Hebreos lo dice muy claramente. Hebreos 5:8. Fue obediente. Y aunque era hijo, o sea, era el hijo de Dios, era Dios mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sufrió el martirio que le dimos nosotros, pero en obediencia a Dios. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios va a purificarnos. La palabra de Dios nos va a permitir tener ese amor entre nosotros. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? ¿Cuál es ese sentir que Pablo nos está diciendo? Hoy hablamos de derechos, hablamos de leyes y de cosas. Pero ¿qué Dios nos está pidiendo? ¿Qué Jesús hizo? Él renunció a sus derechos. A sus derechos. Él era Dios y renunció a todos sus derechos. Era Dios aquí en la tierra, se hizo hombre y seguía siendo Dios. Pero él dijo, no voy a ejercer nada de esto. No voy a ser justo, no voy a ser, la palabra no es justo, no voy a ser puro porque voy a cargar los pecados, no voy a ser rico, voy a ser pobre, voy a vivir como pobre, no voy a ser glorificado acá abajo y no voy a hacer mi propia voluntad sino la del Padre. Él renunció a todos sus derechos y eso es lo que dice Pablo allí, que no se aferró a esa condición de ser Dios, se despojó de esa condición, como hombre se despojó de esa condición para venir a servirnos a cada uno de nosotros. Haya pues ese sentir en cada uno de nosotros. ¿De qué usted se puede despojar? De sus derechos. Aquí reclamamos derechos. Yo tengo derecho a decir mi opinión, tengo derecho a opinar, tengo derecho a hacer como bien me parece. Renunciar a mis derechos, a mi derecho para que yo pueda amar, que mi derecho nunca avasalle a nadie, que mi derecho sea para beneficio de otros, no para mi beneficio. Eso es renunciar a mis derechos. Cuando hay una discusión y una pelea, hay derechos ahí. Yo tengo derecho a decirlo y yo también tengo derecho a decirlo. Renuncia a sus derechos. A veces en la iglesia no hay unidad porque los cristianos reclaman sus derechos. Pero si nosotros reclamáramos nuestros derechos, tiene derecho a ir al infierno. A eso tenemos derecho. Tenemos derecho a ir al infierno, porque ahí es que vamos a ir por causa del pecado. Ese es nuestro derecho. Reclame su derecho. Tiene derecho, así como le dicen a los presos, tiene derecho a permanecer callado aquí. Tiene derecho a ir al infierno. Pero por el amor de Dios, por su sangre preciosa, Él cargó ese derecho y se lo puso encima a Él. Y Él fue el que tomó nuestro lugar. Por esa causa no tenemos el derecho de ir al infierno, porque Él tomó nuestro lugar. Así que no reclamemos derechos, porque tenemos derecho es de ser castigados. Pero alguien, un justo, tomó nuestro lugar.
para que ese derecho no fuese aplicado a nosotros y por misericordia podamos vivir, para amar a otros. Es ese sentir que quiere Pablo que vivamos. Unidad, humildad, servicio, tiene que estar basado en lo que Jesús hizo por nosotros. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar callados. Abra su casa para predicar el evangelio. Abra su boca para predicar el evangelio. Use toda oportunidad porque el tiempo ya es corto. Ya viene el fin. Predicaremos esto hasta que sea el fin, ¿no? Ya viene el fin. Está más cerca cada día. Lo que Pablo nos contó allí como el periódico de ayer ya parece el periódico de hoy, ¿verdad? Lo que dice Romanos 2, creo que es. Ya es el periódico de hoy. Y se va a ir acrecentando la maldad. Pero nuestro negocio, ¿cuál es? El establecimiento del reino de Dios. El ganar almas como misión, hacer discípulos. Esa es nuestra medida, hacer discípulos. Pero para ser discípulos, cada uno de nosotros, yo y usted. Me dije primero, yo y usted. Es al revés, pero yo y usted debemos predicar el evangelio. Debemos comenzar a predicar el evangelio, a no callarnos. Conclusión, nuestra iglesia necesita que cada uno en particular predique unidad, humildad, que sea humilde en pensamiento y en acción y ponernos a disposición en la obra de Cristo. Nuestra iglesia necesita experimentar el sentir que hubo en Cristo, quien renunció a sus derechos para entregar su vida al servicio de otros. Nuestra iglesia necesita ser más activa en desarrollar planes que lleguen a aquellos necesitados del amor de Dios. Me comentaba mi esposa después de que tuvimos 2 días de conferencia acá sobre la ley 61. ¿Qué hicimos desde el 2008 hasta el 2016? La iglesia cristiana, ¿qué hizo para cambiar las estadísticas? Nada. Nada hicimos. Y ahora estamos asustados en el 2016 que viene una ley, pero no hicimos nada en el 2008 cuando se nos presentó por primera vez esta ley. Entonces debemos cambiar, debemos hacer planes para afectar a nuestro entorno, afectar esta escuela que está aquí al lado, que siempre desde el 2008 tiene las puertas abiertas para nosotros. Siempre ha tenido la puerta abierta para nosotros. Entonces necesitamos cambiar, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Somos la iglesia. Seamos obedientes y participemos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo y cumplamos así el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por ese inmenso amor que tú has tenido para con nosotros. Oh Padre, que este mensaje, Señor, pueda ser practicado por nosotros. Que de verdad, Señora, tengamos unidad, un mismo sentir. Que cada uno de nosotros, Señor, no espere, Padre, no espere que la iglesia le diga, ve y evangeliza, porque ya tú lo has dicho en tu palabra. Que cada uno de nosotros entienda que debemos hacer discípulos como una orden directa del Señor y no porque la iglesia lo promueve. Padre, es nuestra misión personal, no de iglesia, personal. Alcanzar al perdido, amarlo con el amor que tú derramaste en la cruz del Calvario, con ese amor precioso, aún dando la vida por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia comprometida, aún en estos últimos años que nos quedan antes de tu venida. Que nosotros preparemos a la juventud para ser jóvenes con convicciones claras, de presentar su vida al servicio de Dios. Que no volvamos a tener un hueco entre una generación y la otra. Levantémonos pues y llevemos el evangelio, que no sea algo perdido entre los cristianos, sino que se escuche de que en Panamá se predica el evangelio y de que muchos son salvos. Padre, ayúdanos, Señor, danos ese valor de crear
oportunidades de alcanzar esos maestros que van a enseñar esas leyes nuevas, de llegar a esas instituciones educativas y presentar el mejor plan, el único plan para la vida de los jóvenes, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, Padre, para que empecemos desde aquí, desde adentro, desde la casa, a lavar nuestros trapos sucios y tener unidad y humillarnos, Señor, delante de ti y servir a nuestros hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.